Bienvenidos a Economía en Breve del 29 de enero del 2023. Se nos termina el primer mes del año que ha resultado muy intenso por todo lo que ocurre en el entorno económico y político del país, así como en el mundo. Comenzamos con una reflexión sobre uno de los temas que van a ser más relevantes para el año. Los que han tenido la desagradable experiencia de enfrentarse a una de esas cucarachas costeñas saben lo resistentes que son estos bichos que incluso después de varios chanclazos y pisotones se siguen moviendo y a veces logran escapar para regresar después. Pues la inflación es como uno de estos bichos para la economía y para enfatizar ese carácter de plaga, vamos a ver al insectito en las gráficas de inflación de este programa. En México, la inflación comienza mal el año con una nueva sorpresa al alza al quedar por arriba de lo esperado, como vemos aquí, luego de que los últimos 3 meses del año pasado terminara con sorpresas a la baja. La inflación general fue de 0.46%, que como pueden ver aquí, fue algo elevada para lo que es usual para este periodo, aunque ha habido otros años en niveles considerablemente más elevados. Con este resultado, a tasa anual se observa un rebote indeseable en la inflación a un nivel de 7.94%. La inflación subyacente, que recordemos excluye los componentes más volátiles de la canasta con la que se miden los precios y por lo mismo nos da una mejor idea de la tendencia de la inflación, fue considerablemente superior a lo previsto, como vemos aquí. De hecho, quedó por arriba incluso del pronóstico más alto que se tenía en la encuesta, ligando 2 meses con sorpresas al alza. La inflación subyacente fue de 0.44% en la quincena, nivel que, como podemos ver en esta gráfica, resulta el mayor observado para este periodo desde el 2014. A tasa anual, la inflación subyacente rebotó a un nivel de 8.45%, como vemos en esta gráfica, ubicándose todavía muy cerca del pico alcanzado en la primera quincena de noviembre. Si vemos este cuadro del INEGI con los renglones de mayor impacto tuvieron en la inflación de la quincena, podemos notar que varios fueron servicios aquí resaltados en anaranjado. La inflación anual del componente de servicios de la parte subyacente, que podemos ver aquí, repuntó a 5.47%, que es un nuevo máximo desde el 2004. Anteriormente había comentado que los resultados de los primeros 2 meses del año serían fundamentales para determinar si la inflación efectivamente se está controlando y en declive o si permanece como una amenaza para la economía. Pues bien, la primera señal que tenemos es que la inflación ahí sigue resistiendo y se mantiene como una amenaza muy vigente, sobre todo porque los servicios son más susceptibles de generar inercia o resistencia a la baja. Desde luego, apenas es el primer dato del año, pero habrá que tomarlo con la debida seriedad, especialmente por parte de Banco de México. También en la semana tuvimos los resultados del Indicador Global de la Actividad Económica, el IGAE, con malas noticias en el mes de noviembre, ya que, como pueden ver en esta gráfica, presentó una contracción de 0.5%, ligando 2 meses en declive, luego de la baja marginal de 0.1% de octubre. El sector industrial que vemos aquí registró una variación apenas arriba de cero, observándose básicamente estancado. Las manufacturas se contrajeron 0.5% en noviembre y como podemos ver en esta gráfica, ligaron 4 meses consecutivos con contracciones, lo que comienza a dibujar una preocupante tendencia a la baja. La construcción, en contraste, creció un sólido 0.7% en noviembre, ligando 3 meses con crecimientos positivos, a pesar de lo cual, como vemos en la gráfica, todavía se ve básicamente estancada desde principios del 2021. El sector servicios, que representa cerca de 2/3 partes de la producción, se contrajo con fuerza en noviembre 0.9%, luego de que en octubre perdiera 0.3%, y esta es una mala noticia. Las cifras de la balanza comercial de diciembre presentaron resultados mixtos, diría yo. Por un lado, las exportaciones de manufacturas automotrices y las importaciones de bienes de capital crecieron con fuerza, como podemos ver en este cuadro resumen. Pero por otro lado, las exportaciones manufactureras no automotrices se contrajeron 1.5% anual, lo que podría estar reflejando cierta debilidad en la economía estadounidense, y las importaciones de bienes intermedios crecieron a una tasa muy baja. El comercio total de nuestro país, que podemos ver en esta gráfica, se ha venido reduciendo en los últimos 4 meses, aunque se mantiene en niveles elevados respecto a los años previos. Las exportaciones de manufacturas se redujeron un poco y fueron las más bajas en los últimos 5 meses, mientras que las importaciones no petroleras muestran ya una clara tendencia descendente y fueron en diciembre las más débiles desde el mes de febrero pasado.
Luego del fuerte repunte observado a mediados del año, las importaciones petroleras se han venido reduciendo a niveles parecidos a los de la segunda parte del 2021. Regresando a nuestro cuadro, podemos ver que en el año se registró un repunte muy significativo en el déficit de la balanza comercial que superó los 26,000 millones de dólares, explicado por la balanza petrolera principalmente, que registró un déficit de 34,9 miles de millones de dólares. En esta siguiente gráfica podemos ver cómo se ha venido ampliando nuestro déficit petrolero y en lugar de estar volviéndonos más independientes como era la pretensión de la actual administración, nuestra dependencia por los hidrocarburos externos pues va en aumento. En la semana se publicaron también los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la ENOE, del mes de diciembre, del cual el indicador que acapara siempre la atención es la tasa de desocupación, que pueden ver en esta gráfica, bajando a 2,76%, que es el nivel más bajo desde el 2002. Visto así por encimita, este indicador es muy bueno, pero eso no quiere decir que la situación del mercado laboral sea igualmente muy favorable y conviene ver otros indicadores. El número de personas desocupadas se redujo en 78,000 en el mes para alcanzar 1,65 millones, también una cifra muy favorable. Pero en diciembre hubo cambios muy abruptos y diría inusuales en otros de los renglones de la ENOE, como en el que pueden ver aquí, con la población ocupada cayendo un poco más de 900,000 personas. Es decir, que la tasa de desocupación está bajando, pero al mismo tiempo se desplomó la población ocupada. El problema es que estos son datos difíciles de extraer de la realidad por un lado y todavía más difíciles de interpretar. Lo que pasa es que buena parte de la población ocupada es gente que trabaja por cuenta propia. Si queremos abordar el tema del empleo, me parece más adecuado ver el número de trabajadores subordinados y remunerados, y para tener una mejor idea de cómo ha cambiado la situación del mercado laboral, vale la pena comparar algunos de los indicadores de la ENOE respecto al nivel que tenían hace un año. En este primer cuadro podemos ver que el número de trabajadores subordinados alcanzó 39,3 millones de personas en diciembre del año pasado, creciendo 588,000 respecto a diciembre del 2021. A nivel sectorial se combinó una fuerte pérdida de 341,6 miles de trabajos en el sector primario con una sólida creación de 835,5 miles de empleos en los servicios. Si vemos la variación de empleos por rama de actividad, resulta que las manufacturas, que es donde están los empleos mejor pagados, prácticamente no se movieron, mientras que la construcción logró una creación de empleos relativamente baja. Las ramas de servicios son las que registraron los incrementos verdaderamente importantes en el número de empleos, aunque también en este año creció fuerte la cantidad de personas empleadas en el gobierno. Pero en este siguiente cuadro se presenta una de las características menos favorables que ha tenido la evolución de los indicadores del empleo, ya que los que se han creado de forma abundante son aquellos que ganan hasta un salario mínimo, mientras que hay una fuerte reducción en los trabajos que pagan más de 2 salarios mínimos. Es decir, se están creando empleos de mala calidad a costa de los empleos mejor pagados. Ahora bien, parte de este resultado se debe a que los fuertes incrementos en el salario mínimo representan un aumento en la vara para medir con la que se clasifica a los trabajadores, por lo que habrá que interpretar estas cifras con cuidado, pero como quiera que sea, se percibe que la creación de empleos que se logró el año pasado no fue de la mejor calidad en términos del nivel de ingresos. Si vemos el cambio en los trabajos de acuerdo con el tamaño del establecimiento, son los micronegocios los que pierden, lo que me parece estar relacionado al hecho de que es justo en este segmento donde se encuentran buena parte de los trabajos de salario mínimo, que al aumentar de forma desproporcionada a la productividad los lleva a cancelar empleos. En fin, las cifras de la ENOE arrojan diferentes resultados que habrá que tomar con la debida reserva para no saltar a conclusiones demasiado alegres. La realidad es que siguen faltando en el país millones de empleos bien remunerados, y para crearlos se requiere que haya más facilidades para crear empresas nuevas o que las empresas existentes puedan aprovechar las oportunidades que hay en el entorno para atender las necesidades de nuestro país, creando justamente empleos mejor pagados. Pasando a Estados Unidos, esta semana se publicaron las cifras del PIB del cuarto trimestre del año, que pueden ver en este cuadro resumen. Si bien es cierto que el crecimiento del PIB y del consumo privado no fueron malos,
Hay contrastes importantes y algunas señales de alerta que apuntan hacia un debilitamiento de la actividad económica. Especialmente preocupante es la fuerte caída de la inversión fija bruta que acumula 3 trimestres negativos. La inversión residencial siguió cayendo con fuerza y acumulando ya 7 trimestres en contracción. El tener una caída mucho más fuerte en las importaciones que en las exportaciones, junto con un fuerte crecimiento del gasto público, es lo que explica buena parte del crecimiento del PIB, de hecho, del crecimiento por arriba del consumo y la inversión, pero me parece que esto es una señal de fragilidad en el ritmo de la actividad económica. Por otro lado, el gasto personal en consumo se contrajo 0.2% en diciembre, ligando 2 meses en retroceso como vemos aquí, lo que representa otra señal de atención para la economía. El índice de precios del gasto personal en consumo, que excluye alimentos y energía, que recordemos es el principal indicador de inflación para la Reserva Federal, aumentó 0.3% en diciembre, en línea básicamente con lo previsto, pero como vemos en esta gráfica, sigue siendo un ritmo superior al que había observado en años previos al 2021, aunque como se ve en la línea anaranjada de su promedio de 6 meses, está descendiendo. A tasa anual este indicador de inflación se redujo a 4.4%, todavía con un largo camino por descender para regresar a los niveles deseados del 2%. Los mercados accionarios tuvieron una buena semana con una ganancia de 1.7% en el promedio de los 10 mercados que seguimos y con 9 de estos 10 índices presentando aumentos. Me parece que los mercados están descontando un menor ritmo de alza en las tasas de interés de la Reserva Federal ante las señales de debilidad en la economía y el descenso que se ha visto en la inflación. Nuestro mercado accionario en México tuvo también una buena semana al registrar una ganancia de 1.5%, terminando en los 54.775 puntos. Nuestro tipo de cambio estuvo bastante estable durante la semana, fluctuando de forma muy acotada y muy cerca de los 18.80 pesos por dólar, como vemos aquí. En la semana que inicia, el evento más relevante será, sin lugar a dudas, la decisión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, para la que se anticipa un aumento de 25 puntos base en su tasa de referencia, luego que en la decisión anterior aumentaran en 50 puntos base esta tasa a un nivel entre 4.25 y 4.50%. Ya veremos si la Fed le da a los mercados lo que están pidiendo o se mantiene todavía bastante más dura. Será muy importante ver el mensaje que su presidente Jerome Powell dé en la conferencia de prensa que sigue a la decisión. Los bancos centrales como la Reserva Federal enfrentan un problema bastante complicado, ya que tienen un mandato doble, pero con un solo mecanismo básico o instrumento que tiene efectos de corto plazo que son contrarios a los objetivos. Subir la tasa puede ayudar a bajar la inflación, pero a frenar la actividad económica, y bajarla a hacer lo contrario. Puede ayudar a estimular la actividad económica, pero también propiciar una mayor inflación o impedir que la inflación baje al ritmo que se desea. Me parece que el discurso de los comunicados es más consistente con otro aumento de 50 puntos base que de 25, pero los mercados están interpretando algunas opiniones un poco más complacientes expresadas por miembros de la Reserva Federal en diferentes foros, aunados a la baja de los índices de inflación al cierre del año. Ya veremos qué es lo que pasa. También en Estados Unidos tendremos la publicación del panorama económico mundial del Fondo Monetario Internacional, donde vienen la revisión de sus pronósticos, así como las cifras de órdenes de bienes duraderos y el reporte de empleo, ambos del mes de diciembre. En México tendremos mucha información, comenzando con las finanzas públicas al cierre del año, las cifras oportunas del PIB del cuarto trimestre del año, las cifras de la actividad bancaria y de remesas familiares de diciembre, los resultados de la encuesta Banjico de expectativas, el indicador IMEF y la confianza del consumidor de enero. Para la sección Da Vinci les tengo una reflexión a partir de la siguiente pregunta. ¿Qué tan buena es tu habilidad para pensar? Los seres humanos nacemos con la capacidad para pensar, de la misma forma en que la gran mayoría también nace con la capacidad para, digamos, tocar el piano. Desde luego, no todas las personas tocan el piano con destreza, ya que tocar el piano es una habilidad que hay que desarrollar. Pensar con destreza también es una habilidad que hay que desarrollar. La educación formal es la que nos permite desarrollar en buena medida nuestra habilidad para pensar de una forma más poderosa. Los seres humanos estamos orientados por naturaleza a lograr cosas, ya que así es como conseguimos sobrevivir. Para lograr cosas necesitamos entonces desarrollar un tipo de pensamiento que llamaría pensamiento constructivo, que agrupa 3 tipos diferentes de formas de pensar.
Por un lado, se necesita desarrollar el pensamiento crítico, que es el que nos puede ayudar para encontrar las causas verdaderas de las cosas. Y por otro lado, el pensamiento creativo, que es el que nos sirve para generar ideas. De nada nos sirve ser muy creativos y generar muchas ideas inútiles, o tener capacidad para encontrar las causas de las cosas sin tener ideas para aprovechar esos conocimientos. Por último, necesitamos desarrollar un pensamiento positivo, que es el enfoque que nos permite creer que podemos realizar las ideas que tenemos para alcanzar lo que queremos. Cuando logramos conjuntar los tres tipos de pensamiento, logramos aumentar considerablemente nuestra capacidad para encontrar las soluciones a los problemas que enfrentamos cotidianamente y aportar al mejoramiento de nuestro entorno. Este tema del pensamiento constructivo es, por cierto, algo que estoy desarrollando y que, si te parece un tema interesante, te invito a poner tus comentarios o mandarme algún correo al canal para compartir más adelante otras reflexiones sobre este tema. Y con esto concluimos este programa número 299. A todos mis suscriptores les reitero, como siempre, mi agradecimiento. Aquí les dejo mis datos de contacto y redes sociales, invitándolos como siempre a visitar nuestra página de internet en www.economiaenbreve.com, en la que podrán suscribirse al programa semanal para estar bien informados sobre el acontecer económico, que hoy día es más importante que nunca. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.